Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor José Garchitorena, vicevenerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, con quien dialogaremos sobre qué es la masonería, cuáles son sus objetivos, quiénes la integran. Abordaremos temas vinculados a esta institución que el 17 de julio cumplió 160 años y los conmemora con una serie de actividades, entre las que se destaca hoy una gala en el Teatro Solís con la Filarmónica de Montevideo. La masonería es una asociación universal, científica, filosófica y progresista que agrupa a todos los seres humanos que se sientan unidos por el vínculo de la solidaridad que resulta de los principios del amor a la humanidad y a la verdad. En ella se estimula y practica el estudio de la moral, de las ciencias y de las artes para mejorar la condición social de los hombres por todos los medios lícitos y especialmente por la institución, el trabajo y la abnegación. La tolerancia ejercida para hacer más sólidos los lazos de unión entre los semejantes, extinguiendo los antagonismos de nacionalidad, opinión, raza e intereses partidistas. El libre pensamiento, sin desprecio de ninguna idea, en la seguridad de que es el raciocinio humano lo que rige los destinos del mundo. La masonería reconoce la existencia de un principio creador, superior, ideal, único, cuya interpretación es personal y absolutamente libre para cada hombre. La idea de único y común origen de los seres humanos es el fundamento en la que se basan los conceptos de igualdad y fraternidad y consecuentemente con ellos el derecho de los pueblos a ser libres y gobernados democráticamente. La masonería no es una religión, reconoce un principio superior, ideal y eterno y por lo tanto la posibilidad de un mejoramiento infinito del hombre y de la humanidad. No prohíbe ni impone a los masones ninguna convicción religiosa y rechaza toda afirmación dogmática y todo fanatismo. La masonería establece que el trabajo es uno de los deberes del hombre y lo exige a sus adeptos como contribución indispensable al mejoramiento de la colectividad, siendo que propugna y defiende los postulados de libertad, igualdad y fraternidad y combate en consecuencia la explotación del hombre por el hombre y los privilegios y la intolerancia. En nuestro país fueron masones las siguientes personas que adquirieron renombre por su dedicación a nobles causas: Leandro Gómez, José Yauri, Santiago Vázquez, Manuel Oribe, Gabriel Pereira, Pedro Vizca, Francisco Acuña de Figueroa, Juan Manuel Blanes, Pedro Figari, Florencio Sánchez, Osiris Rodríguez Castillo, entre otros. Y a nivel mundial es posible también citar algunos masones que inscribieron su nombre en la historia de nuestra civilización, como Mozart, Giuseppe Garibaldi, Benjamin Franklin, George Washington, Simón Bolívar, José de San Martín, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, José Hernández, José Martí, Franklin Delano Roosevelt, Salvador Allende, entre otros. Y el 17 de julio, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay cumplió 160 años y los conmemora con una serie de actividades, entre las que se destaca, como les decía al principio, la gala del Teatro Solís con la Filarmónica de Montevideo, que tendrá hoy
lugar a las 20 horas. Para conversar sobre estos temas nos acompaña el vicegran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, el doctor José Garchitorena. José Garchitorena nace en 1965, es casado, tiene 2 hijos, es abogado y actualmente se desempeña como asesor en el Parlamento Nacional. Con anterioridad ha sido director de UTI, gerente de ANCAP, es rotario y miembro de diversas asociaciones culturales y sociales. Integra la masonería desde el año 1996 y se desempeña como vicevenerable gran maestro desde el año 2013. Muy bienvenido, José, un honor contar con tu presencia en Vivencia. No, gracias por la invitación, un gusto estar hablando de este tema que ocupa buena parte de la vida de uno. De tu vida, tantos años, desde el 96. Así, efectivamente. Octubre del 96, yo tenía 30 años. Y, era joven. Sí, hay mucha gente joven en la masonería. Cada vez hay más gente joven. Sí, es así. En realidad a veces yo escuchaba el repaso que hacías de personalidades que integraban la masonería y claro, uno se imagina ya a la persona consagrada, ¿no? Claro. Al héroe nacional, al presidente de la República, pero en realidad también fueron jóvenes, también empezaron jóvenes sus diferentes carreras profesionales o políticas y su vida en la masonería. Leandro Gómez entró joven y Oribe y más acá en el tiempo Antonio Grompone, o el decano de Facultad de Derecho Saúl Sestao, o el escritor Julio da Rosa, que en realidad fueron masones muchos años, llegaron a estar 50 años capaz en la masonería. No hay una edad como de asentamiento, de necesidad de la persona que entra por sentirse madura, o no importa eso. Es a nivel estatutariamente individual. La masonería uno puede entrar, tiene que ser mayor de edad. Mayor de 18 O sea, años. mayor de 18 años. En realidad, sí, nos hemos quedado un poquito atrás, pero 21 es la edad. 21. Sí, 18 si es hijo de masón, porque se supone que que de alguna manera conoce lo que es la institución y sus fines. Pero se requiere sí que sea una persona ya madura, de alguna manera, que esté en condiciones de absorber y de aportar lo que da la masonería. ¿Qué es la masonería? Bueno, a mí me parece que tú leíste la breve reseña. La breve reseña, una definición, una larga definición que es la más tradicional, incluso está recogida así en el Estatuto Civil. La masonería, como tú dijiste, en realidad surge en Uruguay institucionalmente un año antes, en 1855, se crea un Supremo Consejo del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Porque a veces uno empieza a hablar y en realidad uno habla de la masonería, pero en realidad uno tendría que decir las masonerías, ¿no? Si bien el propósito y la finalidad es la misma y más o menos la estructura es similar, la masonería tiene diferentes ritos. Hay unos cuantos ritos. Hay básicamente 2 o 3 que son los más practicados. Seguramente el mayor de ellos es el rito escocés antiguo y aceptado, pero también está el llamado rito francés o moderno y el rito de emulación, que es básicamente el que practican las logias de Inglaterra y de toda la comunidad inglesa, digamos. Pero volviendo, eso implica no solamente diferencias rituálicas, sino también básicamente todas tienen 3 grados, claro, que son los básicos, pero puede haber otros. El rito escocés antiguo y aceptado llega al grado 33, que es el grado superior máximo, y en 1855 se crea un Supremo Consejo del grado 33, y es en el seno de ese Supremo Consejo que un año después, el 17 de julio de 1856, se obtiene la carta patente, o sea, el acta fundacional, digamos, de lo que en aquel tiempo fue el Supremo Consejo y Gran Oriente del Uruguay, hoy Masonería del Uruguay, dividida en 2 ramas, el Supremo Consejo y la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Yo te decía que a veces para comprender qué es una institución o qué es lo que hace o qué es lo que busca, a veces hay que buscar su origen histórico, porque eso de alguna manera creo que lo enmarca y lo ejemplifica, mucho más que los argumentos o todo lo que se pueda decir. Y la masonería tal como la conocemos, la masonería moderna o especulativa, que por supuesto reconoce antecedentes remotos y variados, en realidad tiene un lugar y una fecha determinada de fundación, que fue Inglaterra, 24 de junio de 1717.
y hay que ubicarse en Inglaterra del verano de 1717. Inglaterra venía de una revolución. Hacía 30 años que la llamada Revolución Gloriosa había afincado definitivamente al protestantismo y a la Iglesia Anglicana en Inglaterra, desplazando definitivamente al catolicismo, y había de alguna manera una necesidad de incorporar a todos aquellos que no practicaban el culto anglicano, católicos, judíos, y en particular ya los que hoy llamaríamos agnósticos o libres pensadores a secas, que básicamente en aquel tiempo se estaban nucleando en la Royal Society, ¿no?, que presidió Isaac Newton en su fundación a fines del siglo XVII. De alguna manera esa sociedad que se estaba formando necesitaba nuevos canales de expresión, de encuentro fundamentalmente. Y la masonería surge entonces como un ámbito justamente de encuentro, un ámbito donde se tendían puentes entre personas de diferentes convicciones religiosas, convicciones políticas, orígenes sociales. Había nobles y burgueses, nobles y plebeyos, e incluso de diferente situación económica. Había grandes terratenientes y pequeños comerciantes o artesanos. De alguna manera ese fue creo que el leitmotiv de la masonería, que se ha mantenido inalterable a lo largo de estos casi 300 años. Y naturalmente de eso después, rápidamente la masonería se empieza a extender en otros países, primero de Europa, después de América y después del resto del mundo, y allí fue tomando los particularismos de la idiosincrasia de cada lugar y cada pueblo, y también adaptándose o llevando consigo un poco cuáles eran las particularidades de cada lugar y cada tiempo, ¿no? Y lo mismo debe ocurrir hoy en día. Bueno, tendrán que atender los cambios sociales, económicos, los cambios que van habiendo en el país y en el mundo. En realidad la masonería puertas adentro es una cosa, puertas afuera. Los masones actúan naturalmente en un medio social determinado, pero si uno va a una reunión masónica en Uruguay hoy y va a una en Escocia o en Estados Unidos o en Francia, seguramente, o en Italia, básicamente va a vivir exactamente lo mismo. Lo que puede variar es el contenido de los trabajos que se conversen, o fundamentalmente después es la acción de esos masones en la sociedad. Ustedes habrán visto, yo qué sé, uno entra a internet y ven, yo hace poco entraba a una página de la Gran Logia de no sé, de un estado de Australia, no me acuerdo cuál de ellos, estaba 2 horas transmisión completa, la asunción de las autoridades de la Gran Logia de ese estado de Australia, con todos sus paramentos, todo su ritual, todo su ceremonial, grabado. Allí está a disposición del público en Google. Lo mismo hace bien poco, ahora el 9 de julio pasado en Tucumán, desfilaron unas logias masónicas en Tucumán, en un desfile cívico que hubo a propósito de los 200 años. En Brasil es muy común que uno vaya por una carretera de Brasil y vea un cartel que dice, señalando logia masónica, ¿no? O sea, cada pueblo tiene su idiosincrasia, y eso hace que la masonería tenga más o menos visibilidad y que los masones se muestren y se exhiban como tales. Pero eso responde más a la idiosincrasia de local que a lo que es la esencia de la masonería, ¿no? Que, como digo, yo creo que uno podría decir que se ha mantenido básicamente inmutable. En realidad es como un mito de que es secreta, porque como bien tú decís, si uno googlea, por ejemplo, googleando aparecen 1.300.000 búsquedas que aparecen rápidamente, o sea, de secreto, por lo que estás diciendo, nada. Y bueno, en Uruguay nomás, digo, es secreto una institución que tiene personería jurídica desde 1882. Es secreto una institución que tiene su sede en la calle Casinoni y Ana Monterroso desde 1910. Por supuesto se llamaba Victoria y Carapé en aquel tiempo. Ha ido cambiando, lo que cambió fue el nombre de la calle o de las calles, pero la sede está allí. De alguna manera entonces tenemos una página web, hacemos actividades públicas. ¿Qué es esa confusión que tiene la gente con secreto o es discreto? A ver, capaz que es por ahí. No, obviamente la masonería es discreta porque naturalmente y en Uruguay en particular, yo creo que un poco atendiendo a nuestra propia idiosincrasia, nosotros no somos
de grandes alaracas, los uruguayos en general, digo, Claro. Salvo por el fútbol o la política que salimos a festejar un partido, una elección, en realidad no somos más bien un pueblo tranquilo, reservado, que no le gusta exhibir mucho de su vida privada. Tal vez esté cambiando eso ahora con las redes sociales, ¿no? Pero en general ese es el estereotipo del uruguayo. Y bueno, los masones somos uruguayos y participamos de esa idiosincrasia, y por eso mismo tampoco tiene mucho sentido porque lo que uno hace en un templo masónico a ritual no tiene sentido en ese lugar y en ese momento, lugar. no tiene ningún sentido Capaz que de ahí en la calle o hacerlo en cualquier otro lugar. Claro, de ahí es cuando se confunde el tema de secreto, es porque se hace de las puertas del templo hacia adentro. Capaz que es esa Claro, porque son actividades reservadas para socios, como diría. Para gente que está formada. Que forma para parte de la eso, institución. Forma parte de la institución. Forma parte de la institución, tiene vocación para hacer ese tipo de actividades y participa de ese tipo de Y respecto actividades. a la discrecionalidad, ¿qué se refieren cuando se dice que es discreta la masonería? Bueno, precisamente en no hacer alarde, en primer lugar, de la condición de masón. Uno no anda diciendo soy masón. En general no es una cosa que se estile. Personalmente yo creo que esta es la primera entrevista a la que concurro en mi calidad de tal en todos estos años. Y eso que hace varios años que de alguna manera, integrando las autoridades de la institución, uno podría decir que podría ser la cara podría visible, ser la cara visible. claro. No la soy, por supuesto, hay un gran maestro, hay otras personas que integran conmigo la directiva, digamos, pero en realidad es la primera vez, porque en realidad no hemos sentido necesidad tampoco de salir públicamente a explicar nada, porque la institución en realidad se explica por sí sola, tiene casi 300 años de existencia. Sabemos que a veces esa discreción a veces se malinterpreta. Claro. A veces hay quienes la utilizan para justamente sembrar dudas sobre los propósitos, sobre los fines, ¿verdad? Uno lee mucho disparate en muchos lugares, Claro. Pero tampoco es cuestión de salir a contestar todo, ¿verdad? Y atajar todos los penales. Digo. Bueno, hoy más que nada la invitación fue a propósito de estos 160 años que marcan un importante espacio en la vida y en la historia de nuestro país. Te invito, José, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Bueno. Y quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28, y les recuerdo que nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con el doctor José Garchitorena, vicevenerable y gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, dialogando acerca de la masonería en Uruguay y en el mundo. ¿Y qué rol juega la masonería en la sociedad actual? Bueno, estábamos hablando un poquito de eso en el corte, en la estábamos pausa. comentando eso. Una vez se dice, pero ¿qué piensa la masonería sobre tal cosa? ¿O qué va a hacer la masonería sobre tal otra? En realidad, la masonería como institución, una de sus principales características, por lo que conté hoy, Sí. desde su origen hasta hoy, es su diversidad. Claro. Si uno quiere tender puentes, si uno quiere unir, si uno quiere generar ámbitos justamente de diálogo y de tolerancia, lo que tiene que juntar son a los desiguales, a los que no son iguales, no piensan igual, no creen lo mismo, pero por supuesto sí tienen un sustrato común, que fundamentalmente, bueno, obviamente son personas que creen en la libertad, que creen en la igualdad, que creen en la fraternidad, en la tolerancia, en la laicidad, en definitiva, pero tienen diferentes expresiones en el mundo social, Claro. políticas, religiosas, y por eso mismo a veces en general la masonería no tiene posición sobre los temas sociales. Social. Los que pueden tener opinión al respecto son los masones.
Y capaz que sea diferente sus opiniones. Obviamente. Por supuesto, podremos estar de acuerdo si mañana resulta que vamos a estar todos de acuerdo con todo aquello que contribuya a la libertad de expresión del pensamiento. Seguramente vamos a estar todos de acuerdo. Aquello que contribuya a mejorar las condiciones sociales a partir de la equidad, por supuesto que también. Pero en realidad los caminos pueden ser diferentes, individuales. Y esa creo que es justamente una de las principales características históricas de la masonería, desde siempre, y también es su fortaleza. La masonería es eso, es un ámbito de diálogo, es un ámbito que justamente lo que procura es que las personas se encuentren y logren un mínimo común denominador, un consenso, porque las sociedades lo que requieren es eso justamente. Claro. No hay desarrollo sin paz, y no hay paz sin convivencia, una convivencia pacífica tolerante. Pero ¿influye, por ejemplo, la masonería a la hora de un diálogo a nivel social, de algún problema? No. La masonería como tal es un ámbito donde se pueden generar diálogos, pero no los promueve la institución. No los promueve. Los genera la propia dinámica de la institución, pero no es el objetivo ni es algo que se propongan sus autoridades promover. Nosotros desde el año 2007 en particular hemos venido, por ejemplo, entregando un premio anual a la libertad de expresión del pensamiento, reconociendo la labor de aquellos que entendemos justo se han destacado en este aspecto que nos parece clave para una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad que naturalmente promueva la reflexión y el debate. Y eso lo venimos haciendo, es un acto anual que hacemos en el mes de septiembre, coincidiendo justamente con el 20 de septiembre en general, que es el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, así consagrado por una ley de 2004. Todos los años también, a principio de año, llamamos a un certamen abierto de ensayos, entonces abierto a cualquier interesado. No tiene que ser masón. No, es abierto, sobre personalidades o temas masones o temas que hagan al interés o al masónico, como forma justamente también de llamar a la reflexión y de demostrar, mostrar un poco cuáles son los intereses de los masones en el ámbito social. Y así, por ejemplo, hemos tenido certámenes sobre la figura de José Hernández o de Pedro Figari o de Antonio Grompone o de Julio Viramajó, pero también un certamen se dedicó a la laicidad, otro se dedicó el de este año en particular, que está abierto todavía el plazo, vence ahora en el mes de agosto, a fines de agosto, es sobre algo así como se llama, creo de memoria, creo que es la masonería y los masones en la historia nacional, principios, valores masónicos en la historia del Uruguay. Justamente en atención a que este año la institución cumple 160 años, y nos pareció entonces oportuno echar una reflexión, una mirada a cuál fue el papel de los masones en la historia nacional, que como tú dijiste al principio, ha habido masones en todos los ámbitos desde siempre, desde antes de constituirnos como república y por supuesto luego de comenzar nuestra vida institucional independiente y hasta nuestros días. Una pregunta que capaz que mucha gente se hace: ¿la masonería da poder? No, la masonería como institución no da ningún poder. El poder lo construye cada persona en su ámbito a partir de lo que le aporta a la sociedad o le aporta a su ámbito de actuación, ya sea profesional, político, gremial, educativo. O sea, la masonería básicamente, aparte, su poder no es material, es intelectual, porque justamente lo que promueve es el desarrollo de las potencialidades del hombre, del ser humano. De las ideas. Sí, pero también la potencialidad, el ser humano tiene una serie de potencialidades, nosotros que somos muy espirituales y innatas, que están allí, en potencia, y que hay que sacar y desarrollar. Y cada uno, la masonería lo que nos da es el ámbito para justamente desarrollar todas esas potencialidades, que son intelectuales, que son espirituales, que son de carácter, de alguna manera también en la expresión. O sea, hay muchas aspectos que están allí en latencia en el ser humano, y la masonería nos da la oportunidad justamente de desarrollar esas potencialidades. ¿Qué significa ser vicevenerable gran maestro? Es un cargo administrativo. Es un cargo administrativo. Básicamente las autoridades de la masonería en cualquier parte del mundo
lo que hacen es asegurar a que los masones tengan los elementos necesarios para desarrollar sus trabajos, y fundamentalmente también, naturalmente, en la medida que practicamos un rito, como cualquier institución que tiene un rito, no importa si es una religión o si es una... yo soy rotario, también los rotarios tenemos procedimientos para desarrollar nuestras reuniones y tenemos determinada terminología para referirnos a ese tipo de reuniones. Y bueno, lo que verifican las autoridades de cualquiera de estas instituciones es que se cumplan con los procedimientos, que se cumplan con lo que pauta el rito, que no haya desviaciones en ese sentido. Y porque bueno, justamente el rito no es la forma que la masonería tiene de transmitir sus enseñanzas. Ahora te voy a hacer dos preguntas más personales. ¿Crees en la casualidad o en la causalidad? Yo creo que no hay casualidades. No, yo creo que si uno hila fino, encuentra relaciones, y creo que también ahí está el secreto a veces, en saber encontrar las relaciones causa-efecto de muchas cosas que están sucediendo. Por supuesto que cuesta, y por supuesto que no hay que ponerse paranoico tampoco, ¿no? Claro. La casualidad existe, y lo fortuito existe, y eso también hay que saberlo identificar y saberlo distinguir de aquello que llamamos causalidad. Pero creo que justamente una de las ventajas del ser humano es que es queremos nosotros, puede ser dueño de su destino. Por supuesto que no maneja todos los imponderables, pero su destino no está en manos de terceros ni en manos de... más que de sí mismo. Maneja su libre albedrío también. Y es el libre albedrío y es justamente el desarrollo de esas potencialidades. La masonería es básicamente creer en el ser humano, que es su objeto de estudio y es el sujeto de su trabajo. La masonería son los masones que trabajan sobre sí mismos. ¿Qué rol ha jugado el silencio en tu vida? Fundamental. El silencio es la principal enseñanza de la masonería. Las etapas que uno tiene de silencio justamente a uno no solamente lo hacen conocer mejor a uno mismo, sino que lo hacen, lo que uno diría en la jerga coloquial, pensar dos veces antes de hablar. Y mirá que es una lucha de todos los días. Uno no es que se aprenda de una vez y para siempre. Todos los días estamos aprendiendo a manejar el silencio, o fundamentalmente a dominar justamente nuestros impulsos, nuestras... Bueno, eso es lo que a veces eso está en la base de lo que hace lo que la masonería tiene para ofrecer también. Exactamente. Aprender a escucharse, capaz, a uno aprender a escuchar y aprender a escucharse. Las dos cosas. Te invito a hacer, José, una breve pausa y continuamos dialogando. Quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28 y les recuerdo que nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial en compañía del doctor José Garchitorena, vicevenerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, dialogando acerca de la masonería en Uruguay y en el mundo. ¿Es masculina la masonería solamente? Bueno, como te decía, surgió hace casi 300 años, ¿verdad? En esa época, naturalmente, el papel de la mujer estaba básicamente reservado a las tareas del hogar y a la familia. La masonería, que de alguna manera fue la primera ONG, porque fue la primera institución de la sociedad civil que trascendió fronteras. Claro. Y de alguna manera, entonces, respondiendo a su época, estaba integrada exclusivamente por varones. Conforme pasa el tiempo, naturalmente, la mujer va ingresando en la vida social, va tomando protagonismo en la vida social. Y bueno, ni que hablar después con la igualdad de derechos y demás, naturalmente hubo mujeres que también sintieron
la necesidad, digamos, o el llamado a trabajar a propósito de estos temas, ¿verdad? Claro. De desarrollar, como decíamos, su potencialidad, de trabajar sobre el silencio, sobre el autocontrol, sobre tantas cosas. Y bueno, allí es que empiezan a surgir instituciones de masonería femenina. Hoy por hoy existe, sí, o sea, nosotros seguimos siendo una masonería masculina, pero sí existe la Gran Logia Femenina del Uruguay, con la que naturalmente tienen vínculo. tenemos un vínculo, no iniciático, de trabajo ritual, pero sí un vínculo institucional, ni que hablar. Y porque de alguna manera, bueno, entendemos que ellas también, la Gran Logia Femenina del Uruguay, que tiene poco más de 10 años en el país, ellas tienen una característica que para nosotros es muy, muy rica, muy, muy importante, que es la regularidad. ¿Qué significa? Bueno, porque uno siente hablar de masonería, pero a veces, como yo decía hoy, la masonería, sí, uno debería hablar de las masonerías, y no solamente porque se practican diferentes ritos, sino fundamentalmente porque hay algunas que son consideradas regulares y otras son consideradas irregulares. Y la regularidad es un concepto que surgió justamente surgió en el seno de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que de alguna manera es la logia madre de la masonería regular. Era lo que explicabas al principio. Lo que empezaba al principio, allí surgió. Justamente en algún momento, cuando los cuerpos masónicos empezaron a surgir en todo el mundo y cualquiera creaba algo que le ponía masonería, y entonces la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1929 sintió la necesidad, aunque ya se venía hablando de muchísimo tiempo antes, de establecer algunos parámetros para establecer, bueno, esto es masonería porque es regular, esto no lo consideramos masonería porque no cumple con alguno de esos parámetros. Y básicamente esos parámetros responden a regularidad de origen, por ejemplo, el hecho de que la fundación haya estado apadrinada, digamos, o impulsada por otra institución masónica regular, por ejemplo, y que cumpla con determinados procedimientos en los trabajos, en su funcionamiento, etcétera, etcétera. A su vez, la masonería femenina, esta que yo estaba refiriendo, que está en Uruguay, pero está en Argentina y está en Chile y está en diversos países de América y de Europa, Estados Unidos, también de alguna manera ellos han generado su propia regularidad justamente para marcar esa distinción, digamos, con lo que consideramos masonería irregular, que puede estar inspirada en los mismos objetivos, que puede buscar los mismos propósitos, pero que, bueno, de alguna manera lo hace de una manera diferente. ¿Sí? Acá llega un mensaje que quiero compartir. Dice: hola, quiero preguntar si los masones practican o estudian alquimia. Saludos, Jorge de Reducto. Bueno, decir que los masones practican la alquimia, diría que no. Si la respuesta es si los masones practican la alquimia, no. Que haya masones que hagan alquimia, puede ser, como hay otros que les gusta la cabalá, como hay otros que se dedican más le dan un enfoque más filosófico. O sea, cada masón, la masonería se nutre de diversas vertientes, y cada masón aparte es libre también de estudiar lo que quiera, de enfocarla, de la manera que más le guste. Llega otro mensaje, dice: muy bueno el programa, felicitaciones por aclarar qué es la masonería, porque en internet hay de todo. Marta de Pando. Sí, hay de todo, hay cosas ciertas y hay cosas que son unas fantasías. ¿Cómo se ingresa a la masonería? Por invitación. Por invitación. Sí. O sea, si una persona, por ejemplo, ahora un hombre nos está escuchando y quisiera entrar, si no le invita a alguien no puede. Bueno, claro, tendría que por lo menos 2 socios, 2 masones, que lo conozcan y respondan por él, que lo presenten. Ese es el procedimiento. En realidad, cualquier institución, si uno va a un estatuto de cualquier asociación civil en Uruguay, se requiere la firma de 2 socios presentando al socio, que avalen que es un hombre de bien, honorable, que tiene medios de vida decorosos, etcétera, etcétera, que lo inspiran buenos principios y valores, todas esas cosas. Pero en la masonería esto es particularmente importante, porque justamente es una institución que se asienta en este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, también por su forma de trabajo, no necesariamente es atractiva para todo el mundo. Entonces,
quien presenta a una persona para ingresar, bueno, tiene que responder, tiene que ver que, bueno, que más allá de que sea una persona honesta, una persona con intereses intelectuales, una persona con intereses con una vocación espiritual o que tenga un afán de crecer intelectual y espiritualmente, bueno, tenga también la aptitud y la actitud necesaria para participar de los trabajos masónicos. Puede haber excelentes personas que reúnan muchas de estas cosas, pero la verdad que no les gusta ir a sentarse a escuchar, a no poder hablar en algunas oportunidades y durante algunos tiempos, diferentes cosas. ¿Por qué motivo se puede expulsar a una persona de la masonería? Justamente por una conducta que no sea digna de lo que se entiende debe ser la conducta de un masón. Y también, reñida con la moral, reñida con la ética pública. A propósito de eso que estás diciendo, si una persona ingresa y se hace masón, y luego ve que no era su camino, se puede ir. Perfectamente puede irse. Es una opción que es una opción que tiene, sí, la institución no es una. Se puede entrar, uno acepta entrar, es voluntaria el ingreso y es una decisión personal el permanecer o el irse. Y de hecho hay gente que ingresa a la masonería, no colma sus expectativas y se retira. Y hoy están en el Teatro Solís, hay un concierto de gala de la Orquesta Filarmónica de Montevideo que en conmemoración de esos 160 años. ¿Nos querés contar algo de...? Bueno, justamente nosotros en atención a esta fecha, que como tú dijiste fue el 17 de julio, el día domingo, pese a las inclemencias del tiempo, depositamos una ofrenda floral frente al Monumento Artigas en Plaza Independencia, otra en el Cementerio Central, en la tumba de Gabriel Pérez, que fue el fundador primer gran maestro del Uruguay. Y bueno, las actividades continúan hoy con una actividad en el Teatro Solís, donde actúa la Filarmónica de Montevideo. Está en el programa oficial de la Filarmónica, o sea, de hecho nosotros reservamos una buena cantidad de entradas para invitados y incluso autoridades nacionales, departamentales. Si está escuchando, perfectamente va a Ticantel, compra el ticket, 200 pesos y va a ver la ceremonia. Sí, perfecto. Hoy sí la gala es en homenaje a la masonería del Uruguay, es 160 años, pero naturalmente es un acto público. Después naturalmente mañana y pasado tenemos actividades ya más dirigidas a los masones uruguayos y del extranjero, que por suerte a partir de hoy están llegando en gran cantidad ¿Qué van a hacer mañana y pasado? Bueno, justamente mañana tenemos una cena de gala y el viernes tenemos actividades propias en el Palacio Masónico en Montevideo. Seguimos festejando, también se ha hecho en otras partes del país, ha habido actividades culturales, ha habido reuniones sociales festejando este aniversario y como te decía estamos gratamente recibiendo también a muchos hermanos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, que se han acercado para celebrar con nosotros este aniversario. 160 años. Exactamente. Es mucho tiempo, ¿no? Muchos años, sí. Somos de las masonerías más antiguas del mundo de trabajo ininterrumpido, ¿verdad? Y yo el otro día comentábamos, 1856, habían pasado solo 26 años desde la jura de la Constitución, en 1830. De los cuales 12 años habían sido de guerra grande, ¿verdad? O sea que realmente la masonería estuvo presente, en realidad ya estaba presente antes. De alguna manera lo que pasó en 1856 fue una regularización, una institucionalización, instalación formal, pero en un ambiente seguramente muy complicado, ¿no? En un país en el que estaba todo por hacerse, ¿verdad? Y ahora que dijiste eso, me vino a la mente algo que decía al principio. ¿En qué consiste ese concepto que llevan adelante de fraternidad? La fraternidad es una parte justamente de considerarnos hermanos. Los masones entre nosotros nos decimos hermanos justamente porque nos consideramos hermanados en una serie de convicciones y de propósitos que nos son comunes, más allá de la opinión de cada uno y del camino que cada uno opte y elija para llevar adelante sus convicciones. Pero tenemos ese sustrato común que nos hace sentirnos iguales, hermanos, y por eso somos fraternos. Fraternidad es eso, viene de frater, ¿verdad? También eso tiene una expresión, si se quiere, social, que es la solidaridad o la beneficencia masónica. En general los masones
participamos en muchas otras instituciones de la vida social que se dedican justamente a la promoción social, a la beneficencia, a la filantropía, a la ayuda, digamos, a aquel que lo necesita. Que no necesariamente, o sea, entiendo el concepto de fraternidad, pero que con lo que tú decís ayudan a personas que lo necesitan, más allá de que sean o no masones. Se Obviamente. ayudan entre sí por el tema de la fraternidad, pero es ayudar la ayuda no, eso también está el concepto de que la masonería poco menos que es una fraternidad de autoayuda o de un club de amigos que se ayudan entre sí para en realidad esto es como en la familia. Claro. Si yo puedo pegar una mano a mi hijo para que le vaya mejor en los estudios, consiga un mejor trabajo, y sí, lo voy a hacer, pero no estoy ni obligado, ni para hacerlo tengo que saltearme códigos éticos o normas jurídicas, no, en absoluto, digo eso. Ese tipo de situaciones se dan si uno puede, y en la medida que debe, en la medida que puede hacerlo, y en la medida que no, con eso no lesione derechos de terceros. O sea, no es una fraternidad de autoayuda la masonería. A veces se confunde, o a veces hay quienes justamente la caricaturiza de esa manera. No es ese su propósito primordial, ni es su propósito. Pero naturalmente quien tiene ese sentido de fraternidad, obviamente tiene una vocación por ayudar al hermano y a terceros, y por eso digo que la fraternidad masónica que vivimos nosotros entre los masones tiene una expresión social, que es la actividad de los masones en cantidad de instituciones de la sociedad civil, ayudando a diferentes colectivos, ¿verdad? Ancianos, niños, jóvenes con discapacidad, gente en situación de emergencia social. Los masones, nosotros, por ejemplo, ahora para el tema de Dolores, los masones estuvieron presentes también, colaborando con los damnificados, apoyando en particular desde Montevideo a nuestros hermanos de Soriano. Que muchos de ellos fueron damnificados también, pero que tenían parientes, amigos, vecinos, porque así fue el tornado, ¿verdad? Digo, rompió la casa al lado y capaz que la mía la dejó bien. Entonces, es un problema de emergencia social, realmente. Y bueno, allí estuvimos colaborando en la medida de nuestras posibilidades, pero ya te digo, no es tampoco no es el foco, no es el centro de la actividad de la masonería, pero es parte de su filosofía, de su forma de entender lo que es la relación del masón con los demás, con su entorno, con la sociedad. Te invito a hacer la última pausa, José, y continuamos dialogando. ¿Cómo no? Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial en compañía del doctor José Garchito Orena, vicevenerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, dialogando acerca de la masonería en Uruguay y en el mundo. Y ahora te voy a invitar, José, a hacer un pequeño ping-pong, a jugar de preguntas y respuestas. La que querés me la atajás y la que no. Nunca fui buen deportista. Paso. Bueno, pero es un deporte sentado, con la lengua. Capaz que ahí veremos. Desde la masonería lo practican. El uso de la palabra sí, cómo no. Después de determinado tiempo se practica. Cómo no. Después de pasar el silencio inicial. Exactamente. Bueno, entonces vamos a jugar. ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter? Qué difícil. Bueno, tu principal virtud. Voy de frente. Tu principal defecto. Puedo ser impulsivo. Mira lo que te digo. Podés ser impulsivo. La palabra que más te gusta. Familia. La que menos te gusta. Odio. ¿Qué te motiva? Hacer cosas. ¿Qué te desmotiva? La incomprensión. Un lugar. Cerca de la costa. Un sonido. Depende del estado de ánimo. Una imagen.
Me gusta el mar. 3 deseos. Salud, felicidad, amigos. 3 palabras que necesite urgente a tu modo de ver la humanidad. Comprendernos más y tolerarnos más. Falta otra. 3 te pedí. 3 me pediste. 3. Perdón. Capaz que no me escuchaste. No te escuché. Te pedí 3 palabras. Sí. Tema falta comprendernos más, tolerarnos más y bueno, aprender a convivir. Una injusticia. Y la pobreza a veces. Estamos jugando, hemos llegado a las puertas del cielo, Dios te recibe, ¿qué te gustaría decirle o que Él te dijera? Paso. Pasás. Bueno, era así el juego. Me dijiste que tenía comodín. Derecho, tenía un comodín. Tenías derecho. José, ha sido Capaz que le digo, existís. Existís. Bueno, está bien. Viste que como tenemos derecho a ponerlo el comodín o no, pero lo sacaste y le hablaste. Le hablé, ¿viste? Le dijiste, existís. Para entrar a la masonería podés ser agnóstico. Tú puedes ser católico, judío, protestante, ¿Ateo? agnóstico. Bueno, el ateo en realidad es una discusión histórica esa, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Porque como tú dijiste, Porque una cosa es ser agnóstico. el ateo no cree en Dios, pero digo, en algo tenés que creer. El ateo no cree en nada. Exacto, ese es el problema. Cree que no existe. Entonces, y la masonería nos exige creer, aunque sea en el hombre. Ujú. Por eso un ateo puro y un materialista puro es complicado, que pueda sentirse cómodo en la masonería y fundamentalmente aprovecharlo. Bueno, los invitamos hoy, entonces nuevamente para los que nos están escuchando y quieran acompañarnos al Teatro Solís, que va a estar la Orquesta Filarmónica de Montevideo conmemorando los 160 años de la masonería. A partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas. Y bueno, desearles lo mejor, mucho éxito hoy y en todos los eventos que tienen pendiente, y ha sido un enorme placer que nos visitaras. Bueno, un gusto hoy. Haberte acompañado en tu programa y haber podido hablar de la masonería, por la que la verdad que es parte importante de mi vida, porque le he dedicado mucho tiempo en estos últimos 20 años y bueno, creo que es una de las vías que tenemos los seres humanos para ser un poquito mejores, y para nosotros y para los demás. Muchísimas gracias, José. Ha sido un enorme placer dialogar con el doctor José Garchito Orena y compartir estos minutos y saber sobre la masonería, que está cumpliendo 160 años en la historia en nuestro país, en el Uruguay. También muchas gracias por los amables mensajes, y a nuestro compañero Luis Castro en Controles. Nos encontramos mañana en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.